bienvenidos a esta mesa primera de debate y discusión sobre la poesía y el presente en México. Estamos grabando desde el Café Bar Las Hormigas de la Casa del Poeta, y para tener este diálogo muy intenso, esperamos durante poco más de una hora, están con nosotros Marisela Guerrero, poeta, ensayista, también poeta, ensayista y crítico Roberto Cruz Arzábal, y poeta, narrador, ensayista y chismógrafo de la literatura Herbert. Bienvenidos los tres a esta plática que tendremos sobre poesía y presente. Muchas gracias por haber aceptado. Bueno, esta mesa la organizamos gracias, por supuesto, al programa cultural Tierra Adentro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y la idea es ir poniendo sobre la mesa algunos temas candentes, asuntos que competen directamente a la escritura y la lectura y la edición, por qué no decirlo, de la poesía más reciente escrita en México, y quizá valdría la pena empezar con una suerte de provocación o de introito, ¿no? Mucho se ha discutido que la figura del poeta moderno, cuyos lineamientos de trabajo ya habían sido establecidos por T.S. Eliot, principalmente a través de el porqué, el cómo y el cuándo de la escritura poética, no solamente como una investigación a fondo o un laboratorio de la conciencia poética, sino cuál sería su aplicación. Todo ese modelo de T.S. Eliot, pues, quizá en este tiempo, no es que esté agotado, pero necesita una serie de nuevas aplicaciones, de revistas, de oposiciones críticas. Y quizá también valdría la pena oponer también una nueva palabra dentro de este esquema. ¿Para qué escribir poesía en este tiempo? Muchos se lo han preguntado, desde el romanticismo también se lo han preguntado, el propio Adorno se lo preguntó, ya lo sabemos, alrededor del Holocausto y todo lo que configura como la muerte de la belleza, la trágica muerte de la belleza en Occidente, pero valdría la pena preguntárnoslo en un momento de tremenda violencia, como la hay en México, pero también una violencia al interior, casi uterina, lo podríamos decir, ¿no? Un boicot que viene también de las grandes editoriales. ¿Para qué escribir poesía cuando tenemos la mayor escasez de lectores de poesía que podemos registrar en nuestro tiempo? ¿Para qué seguir abonando a un género que siempre se ha caracterizado por su inmensa minoría, pero que en este momento ya es una minoría subatómica? Se los dejo ahí para que empecemos a platicar. Marisela, ¿quieres empezar? Pues yo diría que es en apariencia, o sea, es una apariencia muy apabullante si revisamos estadísticas y números y tirajes, ¿no? O sea, pensar que en un país como el nuestro, con 120 millones de habitantes, un libro de poesía con un tiraje muy amplio, o sea, un libro de 2000 ejemplares, o sea, es una distancia abismal, ¿no? O sea, eso implicaría que cada uno de los pobladores de este país leería menos de una letra poética por persona, ¿no? Al año quizá. Pero quizás sucede con la poesía más que con otros géneros, que su resistencia justo está en cómo se relaciona con el lenguaje, ¿no? En que el trabajo poético no tiene que ver con decir lo que el lenguaje ya dice de por sí, sino al contrario, ¿no? En subvertir esas formas, en encontrar estrategias que permitan encontrarle los tres pies al gato del lenguaje, ¿no? O sea, y en esa medida, pues, es una chamba muy ardua, quizá, ingrata tal vez, porque pues difícilmente el poeta se va a convertir en un rockstar. Pero, aunque los rockstars se quieren volver poetas. Todos. Pero, pues es un trabajo que se tiene que hacer. No es algo que se pueda abandonar. Roberto.
Yo creo que a partir de esa pregunta en realidad tendríamos que diversificar la pregunta, o sea, tendríamos que establecer dos lados a partir de los cuales se aborda generalmente esa pregunta, pero que suelen confundir. Por un lado está la idea de la experiencia estética, es muy amplia, que se da en muchos niveles y que se da en niveles tan pedestres como el consumo cultural normal, regular, masivo, los deportes, la televisión, el espectáculo y también las artes de la alta cultura, por así llamarlas. Y además de eso, o para partir ese momento, hablar de la poesía o de lo que estamos entendiendo como poesía, tal cual, que todos los lineamientos, todas las preguntas del romanticismo, de T.S. Eliot, de Octavio Paz, de Gabriel Said, etcétera, se basan en una parte muy pequeña de esa experiencia estética verbal, que es la poesía de élite. La poesía sirve como experiencia estética para muchas cosas y allí está, o sea, no está en los libros, no está en los tirajes, está en las comunidades, está en la intervención comunitaria de algunos escritores que reescriben las situaciones sociales, está en los niños de primaria inventando rimas en la escuela. Y ya para particularizar, la poesía, como la entendemos tradicionalmente, esta poesía de élite, que leen unos pocos, que escriben unos pocos, yo creo que el papel de ese tipo de poesía sí es, como decía Marisela, desestabilizar, preguntarse. En ese sentido yo recuperaría las tesis tanto de Michel Butor como de Bifo, acerca del papel de la poesía en un mundo financiero, semiotizado, en un mundo de producción constante de signos, en donde los signos se nos dan como si fueran de manera gratuita, como si estuvieran ahí, como si no se pudieran interpretar, como si no se pudieran modificar, y en ese sentido esa pequeña minoría de tirajes, de poetas, de lectores, serviría para poner en juego y para poner en crisis ese tipo de signos, sin que eso signifique menoscabar la amplia experiencia estética que sucede de muchas maneras dentro del consumo, los deportes, el espectáculo, y que incluso se pueden contaminar y se pueden nutrir mutuamente ambas experiencias, la experiencia de la minoría con la experiencia de la minoría y de regreso. Entonces yo creo que no estaríamos hablando tanto de una especie de cataclismo poético en donde somos muy pocos los que leemos poesía, pero esos pocos la mantenemos en una conversación, y en esa conversación, dependiendo del tipo de poesía que se haga, sobre todo cuando es esta poesía que pone en cuestión la producción y la decodificación de signos, es donde puede explorar esa posibilidad de existencia real y física prácticamente en la circulación de las comunidades. El hackeo que ejerce el lenguaje poético frente a, digamos, un lenguaje mayoritario, instrumentalizado, ¿no, sí. Julián? Sí, básicamente lo que queremos es trolear a las telenovelas. Tengo que decir, mi lectura es más o menos tiende a lo pragmático, y que mi versión de el para qué escribir poesía me conflictúa de entrada, porque yo todo el tiempo pienso que todo el tiempo me gustaría estar yendo hacia lo intergenérico y lo interdisciplinario, que esa es mi mayor preocupación, es la impureza, ¿no? Digamos que frontalmente, lo he dicho siempre, mi verdadero tema es la impureza, no tanto la poesía. ¿Para qué escribir poesía? Creo que me surge esta idea, para provocar al mismo tiempo a la tradición y al futuro, para ser provocadores contra la tradición y contra el futuro, ¿no? Para decir, no venimos de la nada, y al mismo tiempo voltear hacia la tradición y decir, o sea, no siempre vas a ser la más bonita del baile. Gadamer decía en esos términos que un texto no es solo pasado, lo que significa que un texto es también pasado. La poesía, también creo que el tema de la poesía tiene que ver con la noción de la lectura cultural que hacemos de lo que la poesía es. Creo que este sentimiento apocalíptico en torno a la poesía está muy, muy presente. No digo que no esté presente en general en el mundo, pero es particularmente intenso en la sociedad mexicana, en la clase media mexicana, entre quienes, este pequeño grupo que somos parte de la clase media mexicana y nos dedicamos a hacer poesía. ¿Por qué? Porque culturalmente venimos de una tradición
minoritaria, en la que esta disciplina tiende a lo minoritario. Me parece que los chilenos, por ejemplo, hablando de la lengua española, se preocupan menos que nosotros por este tema. Y me parece característico que un país con una poesía tan potente, creo que está bien decir que Chile es un país con una poesía potentísima, tenga menos preocupación en ese sentido, porque creo que la circulación de la poesía de los chilenos se da por canales distintos. Y voy a ir un poco más allá, me voy a extender un minuto más para decir, para mí un gran ejemplo es, un ejemplo pragmático de este fenómeno, es la relación entre la poesía en lengua española y la poesía en lengua inglesa. Hay una vieja tradición, podría yo mencionar a dos muy buenos poetas que la sostienen, Teddy López Mills y José Emilio Pacheco, en la que la poesía no tiene por qué ser bien leída. Un poeta no tiene por qué leer bien sus poemas. Esto es algo que tanto Pacheco como Teddy han declarado de manera abierta. Me parece una actitud respetable, precisa, acerca de cómo se ha desenvuelto la poesía, no solo en México, sino en la lengua española. Me parece que una enunciación como esta, en el contexto de la lengua inglesa, sería muy extraña. Es decir, no creo que ninguno de los, estoy hablando de Eliot, de Pound, de William Carlos Williams, no creo que ninguno de estos poetas se planteara jamás que un poeta no tiene que leer bien sus poemas. Exacto. Y me parece que hay una razón muy pragmática. Nosotros hemos aprendido la poesía desde la sílaba y la lengua inglesa ha construido su idea de la poesía desde la acentuación. El resultado es que el slam poetry en México, por ejemplo, tiende a ser muy malo, no porque el slam poetry sea malo en sí, como mucha parte de la... Y nuestro hip hop incipiente, por otro lado. Claro, pero no es porque esos géneros sean inherentemente malos, es porque falta un aprendizaje. Por ejemplo, hay un chavo de 17 años que se llama Adam Gottlieb, que hizo este poema que se llama Poet Breathe Now, que es un rockstar en la poesía norteamericana, tiene un jalón tremendo culturalmente, digamos. Ahora tiene 18 años, pues, ¿no? Y es un poeta que yo le tengo mucha envidia porque resuelve además su poema, que digamos la solución es semejante a un poema que yo escribí siendo 10 años más grande que él, que es Autorretrato de los 27, y la resolución que él logra es mucho más eficiente que la mía, por ejemplo, en términos poéticos, en términos de lo que eso puede significar como poema, ¿no? Entonces, creo que básicamente nosotros venimos de la sílaba y ellos vienen de la cantidad silábica. Entonces, de la cantidad acentual, perdón. Entonces, creo que ahí se expresa de manera muy pragmática la diferencia cultural, ¿no? Que tenemos también. A ver, señalaste algo muy importante que creo que además atañe a los tres comentarios que se han hecho aquí, ¿no? Porque sí es, en definitiva, un asunto de recepción. Y ante un problema de recepción, la poesía tiende a generarse un falso problema. Es decir, mi imposibilidad de comunicarme con sectores más amplios de lectores me lleva a mí a radicalizar mis usos, formas y costumbres del lenguaje, ¿no? Es decir, a mayor clausura del mundo respecto al trabajo que yo realizo, mayor clausura yo le opondré también a él, ¿no? Entonces radicalizaré y volveré más complejos mis dilemas creativos, ¿no? Pero, en efecto, como tú bien señalas, en la poesía estadounidense particularmente, pero también podríamos mencionar, ya que dijiste y hablaste de la tradición inglesa, también en Estados Unidos el slam poetry ha tenido, en Reino Unido ha tenido una particular brillantez últimamente, ¿no? Ahí está el caso de Kate Tempest, ¿no? Por ejemplo. El caso es que ahí son indisociables. La manera de pensar la voz es ya una manera de comunicarla para ellos, ¿no? Y aquí esos procesos generalmente están divorciados. Creo que hasta cierto punto. También creo que aquí hay tres ejemplares, ¿no? De un museo novísimo y radical como ustedes que ya están pensando las dos cosas desde el momento mismo de la actuación poética, ¿no? Es decir, la competencia poética también tiene que ver con una competencia en voz alta. La competencia lingüística tiene que ver con una competencia oral, ¿no? Y la manera en la que se manifiesta. Entonces, esta inmensa minoría no ganaría un poco también sabiéndose granjear las artes del espectáculo
porque es increíble que a veces nosotros nos cerremos a ver lo que los artistas, digamos, más amplios, sí ven en la poesía y que incluso codician de la poesía, ¿no? La secrecía, un cierto poder revelador y hasta esotérico del lenguaje, etc., ¿no? Sí, ¿por qué no abrirnos también a la parte de fascinación y espectacularidad que podría tener la poesía y que tiene muchas arenas si seguimos guardándonos con nuestros prejuicios, ¿no? No solo para garantizarnos mayores lectores, sino para garantizarnos que nosotros seamos mejores lectores de nuestra propia poesía, ¿no? Marisela. Roberto. Bueno, ahí resulta interesante esta diversificación de la experiencia poética, porque creo que tiene que ver con no con un modelo educativo general, sino con un modelo de formación de poetas. Es decir, de unos años para acá es muy evidente que la gente que hacía poesía se formaba en torno de la página, y ese era el problema principal. Y uno puede ver la poesía de la gente que nació en los años 50, en los años 60, ese problema de la página, del espacio, etc. Los poetas que vienen después se van a preocupar por la voz, se van a preocupar por la entonación, se van a preocupar por otras cosas. Pero al mismo tiempo, y eso también resulta muy interesante, un gran problema de la poesía, y es un problema que no han tenido otros géneros literarios, es que actualmente es marginal. Creo que es uno de los géneros, si no es que el género literario más al margen de todos, comercialmente, en número de lectores, pero no ha dejado de ser marginal en prestigio. Entonces eso en realidad, en lugar de ayudarlo, ha sido un impedimento para que la poesía dé ese salto de riesgo hacia afuera. En el siglo XIX uno puede leer las crónicas, que era el género marginal, o sea, lo que la gente leía en los periódicos, lo que los escritores escribían para vivir, era lo más bajo del género literario, pero unas cosas experimentales impresionantes que incidían, intervenían en la realidad social y simbólica del México de ese entonces. O sea, el mejor Gutiérrez Nájera no es el de los poemas, es el de las crónicas. Ahí está el brillo de Gutiérrez Nájera. El brillo poético, además, ¿no? El brillo poético y ficcional, o sea, la potencia de ficción de Gutiérrez Nájera está en las crónicas, porque la crónica no valía nada y lo podía hacer todo. El gran problema de la poesía es que está muy al margen, pero como sigue estando en el centro del prestigio, parece que no nos atrevemos a romper con estos modelos y a inventar cosas nuevas que pueden resultar absolutamente fallidas, pero también pueden resultar muy brillantes, y creo que eso sí se ha podido hacer en otras tradiciones. Eso es lo que le ha dado a otras tradiciones la posibilidad de renovar los modos de hacer poesía. Julián, Marisela. Ok, y me gustaría retomar la referencia porque me parece encuentro una conexión ahí, la referencia al modernismo de manera general. Yo creo que la lengua española en general tuvo un momento muy centrado en esta visión de lo intergenérico, digamos, en la escritura, justo en el modernismo, y también de conexión muy profunda, no solo mecánica, sino de índole espiritual. Es una palabra que trato de usar poco, pero creo que hay esa tendencia en la obra de Rubén Darío. A mí me parece que esa búsqueda de la respiración que está cultivando algo más que el mero sonido, ¿no? Hay un lindo ensayo de Paz respecto al cuadrillo, ¿no? Pero también al mismo tiempo, y justo citando a Paz, creo que esa llama no prendió lo suficiente en México, porque de inmediato, desde contemporáneos, pero sobre todo desde la generación del taller, la impronta de la tradición francesa se volvió muy intensa. Es decir, creo que justo el siglo XIX, principios del XX, justo el modernismo, se conecta fuertemente, aún con la otra tradición europea, con lo que estaba pasando en América en general, en la lengua inglesa y en la lengua española. Y en México hay de algún modo una cierta reacción, una especie de contrarreforma en algún momento del siglo XX frente a esa herencia, y hay entra de manera mucho más densa la tradición francesa. A mí me parece que ahí justo se construye esta separación que en México, a lo mejor en Francia no lo era, pero en México está muy vinculada a la clase media urbana
a una educación, además, justo la educación de la lengua francesa, que se convierte en un patrimonio. Yo tengo una guerra particular contra la tradición francesa, tengo que confesarlo. No es porque la menosprecie, ni mucho menos, sino porque me parece que esa es la postura, para mí esa es la postura que me interesa, un vínculo mayor con la tradición portuguesa, principalmente con la tradición brasileña y con la herencia norteamericana, un poco para reconstruir eso y vincularlo más con nuestra tradición con el modernismo.